Hola gente, espero y estén bien. Pero aquí les traigo otro capítulo de este fic. Renuncia de derechos, imágenes, música y personajes, créditos a sus debidos autores, lo único que me pertenece es la historia. Sin más nada que decir, los dejo con el siguiente capítulo. Una nueva vida. La furia del guardián de la reserva de minerales. Capítulo 14. Adán. Maldición. Zarama. ¿Me quieres matar? Eso lo decía saliendo de una de las estructuras, ya que el ataque de Zarama lo tomó por sorpresa y lo mandó a volar contra uno de los edificios de Ay Zarama, eso te pasa por bajar la guardia. Eso lo decía estando en el aire. Adán. Ay. Eso estuvo cerca. Eso lo decía esquivando el zarpazo del dragón. Al parecer estás molesto. Y al parecer vienes por mí. Eso lo dijo corriendo del dragón. Zarama. Jajaja. ¿Qué pasa, Adán? ¿Por qué huyes? Eso lo decía burlándose y volando por encima de Adán. Adán. Muy gracioso, ¿no? Jaja. Buen intento. Fallaste de nuevo. Jajajaja. Sigue intentando. Eso estuvo muy cerca. Eso lo decía burlándose y esquivando los zarpazos del dragón de titanio que se halla enfurecido. En eso aparece Zarama por encima, ya que estaba volando. Zarama. Veo que te estás divirtiendo con él. Adán. ¿Tú crees? ¿Por qué no me ayudas con él? Eso lo decía corriendo y esquivando los zarpazos del dragón. Zarama. Bueno. Estate atento. Adán. ¿Atento a qué? Eso lo dijo con una ceja arqueada. Zarama. A teletransportarte. Eso lo decía extendiendo sus alas. Y deteniendo su vuelo. En eso Zarama toma altura hasta perderse de vista. Adán. Ahora, ¿dónde se fue? Se supone que me ayudaría con este problema. Uf. Eso estuvo cerca. En eso el dragón salta y cae al frente de Adán. Y le suelta un rugido. Adán, al ver que el dragón cayó enfrente de él, se detiene y al hacerlo crea un escudo protegiéndose del coletazo que le lanzó el dragón. En eso se estrella contra una estructura. Adán. Uf. Eso estuvo cerca. Si no fuera sido por el escudo, fuera recibido un gran daño. Eso lo decía saliendo de los escombros. Maldición. ¿Dónde está Zarama cuando se le necesita? Eso lo decía poniéndose en pose de combate, ya que el dragón venía con dirección hacia él. En eso que Adán se ponía a pelear contra él. Ve que venía una estela de luz contra ellos. Ahora con Zarama. Zarama ya había tomado una gran altura, tanto era la altura que Zarama estaba fuera del planeta. Zarama. Vaya. Este planeta se ve muy hermoso de esta altura. Se parece mucho a la Tierra. Con la diferencia que este no está tan contaminada su atmósfera como el de la Tierra. En eso sacude su cabeza. Bueno, primero lo primero. Ayudar a Adán y después vendré. Suspiro. Espero y Adán resista un poco más. En eso Zarama se lanza en picada con dirección hacia el dragón de titanio. Ya que él lo podía ver gracias a su vista de Dios. En eso Zarama encoge sus alas así, tomando una velocidad de crucero de 1963 kilómetros por hora, y cuando estaba a una distancia que ya los podía ver, ve que Adán está en problemas, ya que vio con ese dragón, lo mandó a volar con un coletazo que le dio. Maldito dragón. Ya verás. Nadie golpea a mi hermano de esa manera. Eso lo decía con el entreceño fruncido. Esto sí te dolerá. En eso Zarama aumenta más su velocidad, dejando una estela de luz de color azulado. En eso Adán, al ver eso, se dio cuenta que era Zarama y hace su teletransporte, y al hacerlo, Zarama impactó contra el dragón, arrastrándolo por 2 kilómetros y dejando destrucción a su paso. Adán, al hacer su teletransporte, no tuvo en cuenta en qué lugar quería aparecer. Uf. Definitivamente Zarama está loco. Eso lo decía tomándose uno de sus brazos y poniendo una mueca de dolor, pero en eso, es tacleado por una figura que ya conoce, que lo deriva al suelo. Hola, pequeña. Es bueno verte de nuevo. Eso lo decía con una sonrisa y abrazando a Estrella. Estrella, me tenías muy preocupada, papito. Eso lo decía sollozando. Adán, tranquila mi pequeña. Que tu papito no morirá. Eso lo dijo calmando a Estrella. En eso se acerca la reina Andrómeda. Joven Adán.
Está bien. Eso lo decía con una mirada preocupada Adán o la reina Andrómeda. Y respondiendo a su pregunta. ¿Sí? Estoy mejor que nunca. Eso lo decía con una sonrisa Estrella, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿No ves que estás todo herido? Eso lo decía con algunas lágrimas Adán ya mi pequeña. No te preocupes. Estoy bien. Eso lo decía con una voz tranquilizadora, a pesar que mi poder fue cancelado temporalmente. Zarama me entrenó para que no dependa de mi poder siempre. Eso lo decía con una sonrisa cálida. Estrella en verdad. Eso lo decía con algunas lágrimas Adán sí pequeña. Aunque tú no lo creas, yo tengo la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier entidad. Sin la necesidad de usar mi poder. Eso lo decía con una pequeña sonrisa, así que no te preocupes mi niña. Princesa Sara Adán, ¿estás seguro de que está bien? Eso lo decía con una mirada preocupada ya que Adán tenía múltiples heridas y algunas eran graves. Adán, no se preocupe princesa Sara. Yo estoy bien. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. En eso Adán se levanta con dificultad. Ay. Jeje. Creo que debo de ir a ayudar a Zarama. Eso lo decía con una pequeña sonrisa y dejando a Estrella en el suelo, y al hacerlo comienza a caminar cerca de una pared. Reina Andrómeda. Adán, ¿a dónde crees que vas? Eso lo dijo estando preocupada por Adán. Adán, pues. ¿Ayudar a mi hermano? Reina Andrómeda, ¿piensas ir en ese estado así ese lugar? Para seguir luchando contra esa bestia. Eso lo dijo con su cara preocupada. Adán, ¿qué comes que adivinas? Eso lo decía volteándole a ver con una pequeña sonrisa. En eso Infinity aparece al frente de Adán y lo inmoviliza. Adán, ¿pero qué haces Infinity? Te ordeno que me liberes. Eso lo decía con una voz de mando. Estrella Infinity, no lo hagas. Eso lo decía con algunas lágrimas y acercándose a Adán. Adán, ¿pero por qué no quieres que me vaya Estrella? Estrella, es que no quiero perderte. No quiero. No quiero quedar sola de nuevo. Eso lo decía sollozando y abrazando a Adán. En eso Infinity deja que Adán abrace a Estrella nuevamente. Adán suspiró. Tranquila mi pequeña. Recuerda que te prometí que nunca estarías de nuevo sola. Y que yo y Zarama siempre estaremos para ti. Como una familia. Eso lo decía con una pequeña sonrisa y de forma tierna a Estrella. Estrella, no quiero. No quiero que te vayas. Eso lo decía enterrado su cabecita con lágrimas en el pecho de Adán. Adán, tranquila mi niña. Que ya no me iré. Eso lo decía con una voz suave. Estrella, ¿me lo prometes? Adán suspiró. Sabes que mi deber de guardián no permite dejar abandonado a Zarama en un combate. Eso lo dijo con la mirada baja. Estrella, entonces. Llévame contigo. Eso lo decía mirando a Adán con algunas lágrimas. Adán suspiró. No te puedo llevar pequeña. Es por tu seguridad. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. En eso se acerca Cadence y toma a Estrella. Estrella, no. Suélteme. Suélteme. Quiero ir con mi papá. Eso lo decía llorando. Adán, por favor, cuiden a Estrella. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. En eso Adán hace un portal, pero antes de que lo cruce habla a la reina Andrómeda. Joven Adán. ¿Volverá? Eso lo decía estando triste Adán. Por supuesto que volveremos. Además tenemos que firmar esa alianza con los reinos. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. En eso que se propone a cruzar el portal, Estrella muerde a Cadence haciendo que al suelte. Y hacerlo ella corre hacia Adán aferrándose en una de sus piernas. En eso Adán voltea a ver y al hacerlo ve a Estrella. Pero voltea de nuevo con dirección hacia el portal. Y ve como Zarama lanza un ataque devastador y al ver que lo golpea y la onda expansiva. Crea un escudo y toma a Estrella, cubriéndola con su cuerpo para que no recibiera daño, pero el escudo de Adán no resistió el impacto de la onda expansiva. Que se destruyó causando que Adán y Estrella fueran mandados a volar contra uno de los muros de la sala del trono. Los guardias al ver que el escudo de Adán no resistió. Ellos creen escudos rápidamente protegiendo a los presentes, pero se había creado una cortina de humo.
Reina Andrómeda, ¿se encuentra todos bien? Eso lo decía tosiendo un poco por la estela de humo que había en el lugar. Princesa Celestia, sí. Estamos bien. O que eso fue muy peligroso. Eso lo decían agitando sus alas para disipar la estela de humo. Cadence, ¿alguien sabe dónde están Adán y Estrella? Eso lo decía estando preocupada ya que no veía a Estrella y Adán por ningún lado. Adán, estamos aquí. No se preocupen. Eso lo decía con una pequeña sonrisa y acercándose a Cadence con la ayuda de Estrella. ¿Se encuentra bien, Cadence? Eso lo decía con una mirada preocupada al ver que tenía una pequeña herida en una de sus brazos. Cadence, sí. Me encuentro bien. Eso lo decía con una pequeña sonrisa y también cubriéndose la pequeña herida que Estrella le había causado. Adán, ¿estás segura? Ya que tienes una herida en tu brazo. Eso lo dijo estando un poco preocupado por ella. Con Duilit y sus amigas. Fluttershy, vaya, a pesar de que está gravemente herido y que recibió ese golpe. Todavía puedo levantarse y caminar. Eso lo decía con una mirada de preocupación. Rainbow Dash, debo de admitir que ese zorro. En eso sus amigas la miran de forma seria. Digo. Adán es muy fuerte. Y eso lo hace 20% más genial. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. Applejack, vaya. ¿Quién iba a imaginar que la gran Rainbow Dash admitiera que le pase genial una criatura que no fuera Pony? Eso lo decía con una sonrisa burlona Pinkie Pie. Applejack tiene razón. Es muy raro escuchar a Rainbow Dash halagar a alguien más. Que no fuera los Wonderbolts. Eso lo decía con una sonrisa y dando unos saltos a su alrededor. Willy, pobre Adán. Lo que tiene que pasar solo por el bienestar de los demás. Eso lo decía con una mirada caída y triste. Starling, ¿saben? A pesar de que está herido de gravedad. Me sorprende que en vez de preocuparse por sí mismo, se preocupa más por tu excuñada Duilit. Rarity, tienes razón, querida. A pesar de que está mal herido. Se preocupa más por la princesa Cadence que por él mismo. Y demuestra que es un caballero apto de la realeza. Y no como ese patán de Blue. O que si lo pienso bien, ese zorro es un buen partido. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. En eso todas las chicas la voltean a ver de una forma extraña. Rarity, ¿por qué me miran así? ¿Acaso tengo algo extraño? Rainbow Dash, ¿te encuentras bien, Rarity? Eso lo decía de forma curiosa. Rarity, por supuesto que me encuentro bien. ¿Por qué lo dices? Willy, pues, porque acabas de decir que Adán te parece buen partido. Eso lo dijo con una ceja arqueada. Rarity, pues sí, yo lo dije. ¿Qué tiene que lo haya dicho? Applejack, ¿en verdad te encuentras bien, Rarity? Porque es la primera vez que te oigo decir una cosa así un macho de otra especie. Por si no mal recuerdo. En Ponyville vive un ciervo macho. Y recuerdo que él te invitó a salir en varias ocasiones y tú lo rechazaste diciendo que solo te atraían los machos de tu misma especie. Eso lo decía con una ceja arqueada. Rarity, pues sí. Yo lo dije. Pero Adán es clase aparte. Ya que él ha demostrado en el poco tiempo que lo hemos conocido. Que es un caballero. Y además ese es el tipo de semental que me atraen. O en este caso. Él es el macho que me atrae por su forma de ser. Lo caballero y lo bueno educado que es. No se consigue en todos los sementales. Ya que la mayoría solo quieren pasar el rato como si fuera una yegua cualquiera. Eso lo decía volteando el rostro hacia un lado. Fluttershy, chicas. Rarity tiene razón. Adán es un buen partidos. Eso lo dijo con su voz tímida y estando apenada. En eso la voltean a ver con caras sorprendidas. Willy, ¿tú también piensas lo mismo, Fluttershy? Eso lo decía con una mirada sorprendida. Fluttershy, ¿sí? Eso lo decía con una pequeña sonrisa y estando un poco sonrojada. Rarity, vamos, chicas. Admitan que le pareció atractivo a Adán.
Eso lo decía con una pequeña sonrisa. En eso todas se sonrojaron. Y comienzan a hablar del tema sin darse cuenta que las estaban mirando. En eso se acerca Flurriart a las chicas. ¿Eh? ¿Chicas? Willy, ¿qué sucede, Flurry? Flurriart, disculpen que las moleste, tía. Pero las están observando. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa. En eso todas se dan cuenta que las observan y se apenan y se sonrojan. Adán, creo que eso fue incómodo. Eso lo decía rascándose la mejilla con una de sus garras y poniendo una sonrisa nerviosa. Pero bueno. Ya es otro tema para otro día. Lo que quiero saber por qué le insiste esa herida a Cadence en su brazo, Estrella. Eso lo dijo mirando a Estrella. Estrella, es que te ibas a ir y no quería que me dejaras. Eso lo dijo con la mirada baja y las orejas caídas. No fue mi intención. Eso lo decía con una mirada baja y estando triste. Cadence, no te preocupes, pequeña. No pasa nada. Sé que lo hiciste para liberarte. Eso lo decía con una pequeña sonrisa y poniéndose a la altura de Estrellas para darle un abrazo a Estrella. Estrella, perdón por causarte esas heridas. Eso lo decía con una mirada caída. Cadence, está bien, pequeña. Sé que no lo hiciste con malas intenciones. Así que no te preocupes. Eso lo decía con una sonrisa calidad y acariciándole la cabeza. Capitán Shine Mármol, deberían ponerle un bozal a ese animal. Eso lo decía con una mirada seria. Adam, ¿por qué no vienes tú mismo a ponérselo? Para que veas qué te sucederá. Eso lo decía con una mirada seria. Capitán Shine Mármol, como si tuvieras en condiciones para enfrentarse a mí. Eso lo dijo con una sonrisa burlona a Adam, pues si crees que no puedo. ¿Por qué no lo compruebas tú mismo? Y vemos quién es el que no está en condiciones. Eso lo decía con una mirada seria. En eso el capitán Shine Mármol hizo aparecer un bozal y se fue con dirección hacia Estrella con la intención de colocarle el bozal. Pero en eso Adán le da una patada en las costillas con gran fuerza que lo hace estrellar contra uno de los muros de la sala del trono que lo deja incrustado en este. Adán, como intentes hacerlo de nuevo. Te romperé todos los huesos. Eso lo decía con una mirada seria. En eso Adán ve como los soldados se preparan para atacar. Adán, al parecer quieren probar mi fuerza. Eso lo decía con una mirada seria. En eso la princesa Celestia se ponía a detenerlos. Pero ve como Adán levanta una de sus manos interrumpiendo su cometido. Adán, no interfiera, princesa Celestia. Yo me haré cargo. En eso Infinity aleja a los presentes y los pone contra la pared, y crea una barrera para que no salgan lastimados los presentes. En eso Adam se pone en medio de la sala y es rodeado por todos los guardias de Celestia. Excepto por los Wonderbolts. Ya que la capitana Spitfire les ordenó que no lo atacaran por nada. Adam, no sé si son muy valientes o muy estúpidos. Al creer que por estoy sin mi poder les hace creer que podrán contra mí. Eso lo decía con una mirada seria. Soldado, ¿de qué hablas, maldito zorro? ¿Acaso no ves en el estado que estás? Eso lo decía uno de los soldados. Sí. De seguro ya está delirando. Eso lo decía otro de los soldados. Muchachos. Acabemos con él y hagámoslo pagar toda la humillación que le ha hecho al capitán Shine y a la princesa Celestia. Eso lo decía otro, desfundando su espada. ¿Harán entonces? Vengan por mí. Eso lo decía poniéndose en pose de combate. Soldado, muchachos. Ataquen. En eso todos los soldados se lanza contra Adán. Pero Adán contraatacaba con mucha maestría y también los desarmaba con mucha facilidad. En eso pasan varios minutos. Cuando los soldados estaban fuera de combate. Como Unicornio, Pegasus y Pony Tierra estaban fuera de combate. Algunos estaban inconsciente, pero la mayoría estaban golpeado y tenían mucho dolor ya que Adán a algunos les había roto algunos huesos. Los presentes se habían quedado asombrados al presenciar cómo Adán derrotó a los soldados con mucha facilidad y con gran maestría estando herido. Adán suspiró.
Se supone que son los mejores soldados de toda Ecuestria. Y a pesar que tenían una gran ventaja sobre mí. Miren cómo han quedado. Eso lo decía con una sonrisa burlona. En eso cambia su mirada a una seria. Ustedes son una vergüenza para su princesa. Eso lo decía con su mirada seria. Ya entiendo por qué no pudieron atrapar a Drake. Con esa falta de entrenamiento. Nunca podrán atrapar a alguien que sea un peligro para su reino. Ustedes son una vergüenza de soldados. Incluso los soldados de mi lugar de origen tienen mejor táctica de combate que ustedes. Eso lo decía con su mirada seria. Suspiró. Princesa Celestia. ¿Se supone que estos son los soldados que protegen a Ecuestria? Pues. Son una deshonra. Primero. Por desobedecer sus órdenes. Segundo. Por atacar a una criatura de otra especie sin ningún motivo y razón, y estando herida. Y tercero. La negligencia de estos al causar un daño a una especie de otro reino y causar disturbios en el reino ajeno. En este caso. El reino de la reina Andrómeda. Eso lo decía con una mirada seria. ¿Sabes? Eso lo que hicieron sus soldados. Es una incitación a guerra entre reinos. Y si la reina Andrómeda quiere hacer la guerra o en sancionar a Ecuestria. Está en todo su derecho. Por las acciones de sus soldados. Eso decía con una mirada seria. En eso mira a la princesa Celestia y ve que tenía una mirada triste. Adán al verla de esa manera cambia su mirada seria por una apática. Suspiro. Y a pesar de todo lo que ha sucedido. Sé que usted no tiene la culpa. Y a pesar de que tiene un largo tiempo siendo princesa. Todavía le falta experiencia. Pero sé que está haciendo su mejor esfuerzo para ser una excelente gobernante. Y eso es bueno. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. En eso la princesa Celestia se acerca a Adán. Sé que no he sido una buena gobernante. Y tienes razón en todo lo que me dijo, pero estoy tratando de mejorar. Ya que quiero ser un ejemplo a seguir para muchos. Y sobre los soldados. Ellos no son tan fuertes ya que Ecuestria es un reino pacífico. O que en los últimos años. Estamos empezando a preparar a los soldados por si se forma una guerra, pero eso no justifica lo que hicieron y cuando llegamos a Ecuestria serán. Pero no pudieron seguir hablando ya que fueron interrumpidos por el rugido del dragón ya que estaba a punto de cruzar el portal ya que iba por Adán, pero no puedo cometer su cometido. Ya que Zarama se había teletransportado al frente de él y le dio una patada en el pecho que lo hizo retroceder. Zarama eso estuvo cerca. Eso lo decía con una mirada seria. Oye tarado. ¿Por qué tardas tanto? Eso lo decía con el entreceño fruncido. Adán es que estaba arreglando un pequeño problemita aquí. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa Zarama. Bueno. Si ya terminaste con eso. Entonces ven. Y ayúdame con este problema. Eso lo decía arrastrado a Adán de su kimono. Estrella tío Zarama. ¿A dónde te llevas a mi papito? Eso lo decía poniéndose al frente de él con una carita triste. Zarama hola pequeña. ¿Por qué la cara larga? Eso lo decía con una pequeña sonrisa. Estrella es que te llevarás a mi papá. Y me dejarán aquí. Eso lo decía con una carita triste. Zarama tranquila mi pequeña. Que solo iremos por un momento nada más. Eso lo decía con una sonrisa. Estrella ¿me lo prometes? Zarama te lo prometo. Eso lo decía poniéndose a la altura de la niña y acariciándole la cabeza. Estrella está bien. Eso lo decía con una pequeña sonrisa o que en el fondo no quería que se fueran. En eso Zarama cruza el portal con Adán. Adán vaya Zarama. Me tendrás que enseñar ese don tuyo. Eso lo dijo con una sonrisa. Zarama eso será después de arreglar este problema. Adán por cierto Zarama. ¿Dónde estamos? Ya que este no es el reino de los dragones. Zarama pues después de haber lanzado mi ataque al dragón. Lo teletransporte así a una isla lejanas. Y use mi poder para restaurar el reino de los dragones. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. Adán
¿Eso es nuevo de ti? ¿Ya que a ti no te importa quién salga lastimado? Zaramak pues. Al parecer estando a ti lado me ha hecho blando. Eso lo dijo con una sonrisa burlona. Harán bueno cambiando el tema. Hay que destruir a ese dragón de titanio. Zarama no podemos. Eso lo decía con una cara seria. Harán ¿y por qué no podemos? Eso lo decía con una ceja arqueada. Zaramak pues. Porque él es el alfa y protector de la reserva de minerales. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa. Harán eso explica por qué es tan poderoso. Eso lo decía levantándose del suelo, en eso abre los ojos con gran asombro ya que se acordó de algo. Espera Zarama. Esa es la bestia que cuida la entrada de la reserva de minerales. Eso lo decía exaltado. Zarama sí. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa. Harán sabes que esa bestia tiene una armadura de CR Cori. Y sabes que ese metal es el más duro que pude haber creado. Incluso es más duro que el wolframio, tungsteno, y eso que es el metal más duro. Incluso resiste con mucha facilidad un misil balístico intercontinental. Eso lo decía con una mirada seria. Zarama sí, eso lo sé. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa. Pero no te preocupes. Que hay una manera de calmarlo. Harán a ver. Dime cuál es la manera. Eso lo decía con una ceja arqueada y los brazos cruzados. Zarama no pudo terminar de hablar. Ya que el dragón se había recuperado del golpe de Zarama y al hacerlo ve a Adán y suelta un fuerte rugido y se pone a atacar a Adán. Adán mierda. Esa cosa porque está tan molesta conmigo. Eso lo dijo huyendo del dragón de titanio. Zarama pues, eso se debe a que quiere de vuelta a su cría. Eso lo dijo corriendo al lado de Adán. Adán ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Zarama pues, ¿por qué tú la tienes? Eso lo decía con una sonrisa nerviosa. Adán espera. ¿Cómo es que? En eso el dragón de titanio le lanza un zarpazo. Uy. Eso estuvo muy cerca. ¿Cómo es que yo la tengo? Zarama revisa tus bolsillos de tu traje. Eso lo decía esquivando los zarpazos del dragón de titanio. En eso Adán se revisa los bolsillos de su kimono. Y al hacerlo encuentra un pequeño dragón de titanio en su bolsillo. Pero. ¿Cómo llegó esta cosa aquí? Eso lo decía estando exaltado. En eso el dragón salta y cae enfrente de ellos. Ellos al ver eso se teletransportan a unos metros de él. Zarama pues yo la puse ahí. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa. En eso Adán le da un golpe en la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué me golpeas? Eso lo decía sobándose el golpe. Adán te lo mereces. Debería darte otro. Pero en eso Adán es interrumpido. Ya que aparecieron las gemas del tiempo y espacio. ¿Y eso? En eso las gemas brillan intensamente. Y cubren a Adán con su luz. Y solo tarda unos segundos, y al disiparse la luz, Zarama ve a Adán. Y se queda asombrado al verlo. Adán bien. Recuperé mi poder. Y mis heridas fueron curadas. Eso lo decía con una pequeña sonrisa ya que sintió como su poder regresó, y sus heridas fueron curadas. Pero en eso Adán ve a Zarama. Oye Zarama. ¿En qué momento creciste? Eso lo dijo con una mirada confundida. Zarama yo no crecí. Tú te encogiste. Eso lo decía con una mirada curiosa. En eso Adán arquea una ceja y hace aparecer un espejo de cuerpo completo. Y al verse, se queda sorprendido. Adán pero. ¿Por qué me encogí? Ahora parezco un pequeño niño. Incluso soy más pequeño que Estrella. Eso lo decía tocándose todo su cuerpo, suspiró. Al menos mi poder volvió. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. Zarama sí. Pero no todo se encogió. Eso lo decía riéndose entre dientes. Adán, ¿por qué lo dices? Eso lo decía con una mirada confundida. En eso Zarama lo señala, y Adán se mira. Adán estoy en ropa interior, ¿qué tiene? Pero en eso cae en cuenta que la carta que le dio a Estrella sigue activa.
Y se sonroja de la vergüenza. En eso, hace aparecer un pequeño círculo debajo de él y lo hace brillar y hace aparecer un traje de combate de color azul marino. Que le quedó ajustado. Odio este traje. Eso lo decía estirándose un poco. Zarama, déjame ayudarte con eso. En eso Zarama le rompe la parte superior del traje. Listo. Así estarás más cómodo. Eso lo decía con una sonrisa burlona. En eso Adán lo mira con una mirada escéptica. No creo que eso sea buena idea. Eso lo decía con su cara escéptica, pero no pudieron seguir hablando ya que el dragón se dirigía hacia ellos. Adán, vaya. Definitivamente está furioso. Pero veamos qué tanto puede resistir. Ya que recupere mi poder de nuevo. Eso lo decía con una sonrisa. Zarama, espera. Eso lo decía tomando a Adán por su cola y también teletransportándose así otro lado ya que el dragón los había alcanzado y les lanzó un coletazo. Adán, oye Zarama. ¿Por qué no me dejaste que le diera un golpe? Eso lo decía con el entreceño fruncido y un poco molesto. En eso Zarama le da un golpe en la cabeza a Adán. Ay, 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 ay. ¿Por qué me golpeas? Eso lo decía acariciándose la cabeza. Zarama, pues si te dije que nada de destruirlo. Solo lo tenemos que atrapar. Para mandarlo a la reserva de minerales. Eso lo decía con una mirada seria y con los brazos cruzados. Adán, bueno. Está bien. ¿Cómo lo atraparemos? Lo dijo con los brazos cruzados. Zarama, pues. ¿Recuerdas el hechizo de invocación que te enseñé? Adán, pero ¿para qué nos va a servir eso? Si necesitamos algo para atraparlo. ¿O acaso quieres que traiga una criatura legendaria que sea más peligrosa que el dragón de titanio para que lo derrote, o en peor de los casos, destruya el planeta? Eso lo decía con una ceja arqueada. Zarama, no, idiota. Solo quiero que invoques las cadenas de Andrómeda. Eso lo decía con una mano en el rostro a Adán allá. ¿Pero la puedo invocar sin la necesidad de usar ese hechizo? Solo tengo que elevar mi Iri. ¿Cómo dices que se llama esa energía? Zarama, elevar tu cosmos. Adán, sí. Elevar mi cosmos. O que no me entiendo por qué debo de usar las cadenas de Andrómeda. ¿Y no las atrapadragones? Zarama, es que él es inmune a las atrapadragones. Y las destruye con mucha facilidad. Incluso las cadenas especiales que cree para él. Las destruyó. Adán, mmmmm. Ya veo. Bueno. Entonces empezaré. Zarama, ¿sabes algo curioso? Adán, ¿qué cosa? Zarama, pues, que tú naciste bajo la constelación de Pegaso. Eso lo decía con una pequeña sonrisa Adán, bueno. De pronto yo sea el próximo guardián de Atenas. Eso lo decía de forma sarcástica Zarama, bueno como sea. Yo lo distraigo mientras tú elevas tu cosmos. Eso lo dijo poniéndose en pose de combate ya que el dragón se dirigía hacia la dirección de ellos. En eso Adán se pone en pose de loto y comienza a elevar su poder. Y tratar de cambiar su energía a la del cosmos para poder invocar las cadenas de Andrómeda para atrapar al dragón de titanio. En eso Zarama hace una barra de 2 metros de energía de color morado. Y detiene al dragón. Ya que el dragón los había encontrado y se dirigía con mucha rapidez con Adán y Zarama. Zarama, eres fuerte. Te tienes bien ganado ese título de guardián de la reserva de minerales. Eso lo decía forcejeando con el dragón de titanio ya que él había puesto sus garras en la barra de energía. En eso el dragón le suelta un fuerte rugido a Zarama. Y Zarama frunce el entreceño. Y también le suelta un fuerte rugido. En eso Zarama carga un ataque en su hocico. El dragón, al ver que Zarama carga un ataque en su boca, él se impulsa hacia atrás. Y en eso Zarama le lanzó su ataque. Y el dragón, al ver eso, pone sus brazos enfrente de él cubriéndose el rostro. Y en eso recibe el ataque de lleno, creando una explosión y una cortina de humo. En eso Zarama agita con gran fuerza la vara de energía, creando una ráfaga de viento que dispersa la cortina de humo y al hacerlo,
Ve cómo el dragón está cubierto con sus brazos, y que había recibido el ataque de lleno y no le causó ningún daño, incluso su armadura no había recibido daño, solo tenía unos pocos rasguños. Zarama, maldición. Esa armadura sí es resistente. Pero no pudo terminar de hablar ya que vio como Adán le dio un fuerte puñetazo que lo mandó a volar. Adán, uy. Esa armadura sí está dura. Eso lo dijo acariciándose la mano. Ya que le dolió mucho el golpe que le dio al dragón en el pecho. Zarama, oye compañero. ¿Estás bien? Adán, sí. Me encuentro bien, solo que no me imaginé que esa armadura de ese dragón sea tan fuerte. Creo que me rompí la mano. Eso lo decía con una pequeña sonrisa y aguantando el dolor. Zarama, a ver. Déjame ver eso. Eso lo decía tomando la mano de Adán. Adán, solo ten cuidado. Que me duele mucho. Eso lo decía poniendo una mueca de dolor ya que le dolía mucho la mano. Zarama, definitivamente te rompiste la mano. Eso lo decía examinándole la mano. Adán, oye Zarama. ¿Y no me la puedes curar? Zarama, creo que eso no será posible. Ya que, al parecer, Infinity te puso un hechizo de bloqueo. Adán, ¿a qué te refieres con eso? Zarama, pues me refiero que la única que te puede ayudar es Infinity. Ya que siento como Infinity del ego está activa. Y si interfiero, podrías recibir más daño de lo que ya tienes. Eso lo decía con una mirada seria Adán, vaya. Eso explica por qué me siento limitado. Zarama, ¿a qué te refieres? Adán, pues cuando estaba en pose de meditación, sentía que mi poder estaba limitado. Y no pude cambiar mi energía a la del cosmos. Eso lo decía con una mirada seria Zarama, entonces. ¿No puedes invocar las cadenas de Andrómeda? Adán, no. Pero puedo usar mi ki divino. Eso lo decía con una pequeña sonrisa Zarama, ¿y cómo lo vas a hacer para inmovilizar al dragón? Adán, tú tranquilo y yo nervioso. Solo prepárate para hacer el portal hacia la reserva de minerales. Que yo me encargo de lo demás Zarama, bueno. Entonces déjame ayudarte poniéndote una venda en la mano para que la puedas usar. En eso Zarama se aparece unos vendajes y se pone a ponérselo. Adán, oye Zarama. No es por apresurarte. Pero ahí viene. Zarama, sí. Ya sé. Solo déjame terminar. Listo. Adán, y justo a tiempo en eso Adán esquiva un zarpazo y hace unas piruetas hacia atrás tomando distancia. En eso el dragón ve que Adán se había alejado. Y le suelta un rugido, y se van en dirección hacia él ignorando a Zarama. En esa Adán ve eso y se le forma una pequeña sonrisa. En eso contrae sus brazos así su pecho y cambia su energía a una divina, y al hacerlo salta hacia atrás ya que el dragón le había lanzado un zarpazo. Y Adán al caer se podía ver que su apariencia había cambiado un poco ya que era un poco más delgado y hizo aparecer su kimono, con diferencia que era de color azul marino y sus bordes dorado, pero lo diferente era que le habían salido unas alas y tenía una aureola por encima de su cabeza, pero lo único que no había cambiado era su tamaño ya que seguía siendo pequeño. Adán, bien. Espero y resistas mi estado angelical. Eso lo decía con una sonrisa. En eso toma vuelo. Y al ver que tiene una altura considerable, se lanza contra el dragón en picada con una gran velocidad. Que solo dejaba una estela de luz de color azul y en menos de un instante le da un fuerte golpe en el pecho al dragón. Que lo hace retroceder varios metros hacia atrás. Adán al ver que le hizo daño, se le forma una pequeña sonrisa. Ahora sí, canalla. Te devolveré todo el daño que me has hecho. En eso Adán usa su velocidad. Y se acerca al dragón. Y le da una combinación de golpes y patadas a una gran velocidad, haciéndole un gran daño al dragón de titanio que ni tiempo de protegerse le daba. En eso habían pasado unos minutos y Adán le había dado una paliza al dragón. Adán, ¿a dónde quedó toda esa fuerza que tenías? Eso lo decía con una sonrisa burlona y los brazos cruzados mientras estaba sobre el aire. En eso Zarama aparece al lado de Adán y ve al dragón de titanio, y cuando lo ve que Adán lo había dejado muy mal herido. Zarama, vaya Adán.
Creo que te pasaste al golpearlo de esa manera. Por suerte y no lo destruiste. Eso lo decía con los brazos cruzados Adán. Bueno, hace el portal que cuando esté allá en la reserva, lo voy a curar las heridas y restáurale su armadura para que siga cuidando de la reserva. Ya que no quiero que esté débil. O que sé que me va a seguir odiando. Zarama sí. Pero tú no saliste ileso. Porque mira tus nudillos. Los tienes todos destrozados. A pesar que estás en tu estado angelical. Te has hecho un daño considerable en tus nudillos. A ver, déjame ver tu mano rota. En eso Adán le muestra. Y Zarama se la examina. Vaya. Te la has lastimado más. Y al parecer tu regeneración no funciona. Adán pues. Mi poder está limitado. Ya que Infinity Delego sigue activa. Y eso limita mi regeneración. Incluso no puedo usar un hechizo de sanación. Para sanar mis heridas. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa Zarama. Bueno. Entonces procederé a hacer el portal. En eso Zarama hace un portal donde aparece la reserva de minerales. Bueno, Adán. Ahí está el portal, haz lo demás. Adán, bien, lo mandaré hacia ese lugar. En Adán, utiliza su telequinesis. Y lo lanza hacia el portal. En eso el dragón mira a Adán y Adán también cruza el portal. Adán suspiró. Oye, perdón por causarte esas heridas. Y aquí tienes a tu cría. Eso lo decía poniendo así cría asilado y estando atento a cualquier movimiento que haga el dragón. En eso el dragón se levanta con dificultad. Y se acerca a su cría, y le hacen cariño mutuamente. Siento mucho haberte causado esas heridas. Sé que mi compañero te sacó de aquí. Y no de la mejor manera. Ya que te quito tu cría para hacerte salir de aquí. Ja ja ja. Y por una extraña razón. Apareció él y mi ropa. Eso lo dijo con una sonrisa nerviosa. Suspiro. Te ayudaré con esas heridas. Ya que yo tengo una parte de la culpa. Por no haber resuelto el problema de un principio y haberte evitado todo este conflicto. Eso lo decía con una sonrisa nerviosa y rascándose una de sus mejillas. En eso el dragón hace un pequeño gruñido y apareció un pequeño dragón de color verde. Y Adán, al ver ese dragón, se da cuenta de que es uno de lo que utiliza Zarama para curarlos cuando están entrenando. En eso el dragón toma al pequeño dragón con una de sus garras. Y se acerca a Adán con un poco de dificultad. Ya que le dolía las heridas que Adán le había causado. Adán, al ver eso, se pone a la defensiva. Pero se queda sorprendido al ver que el dragón de titanio le extendía su garra. Adán, al ver eso, extiende su mano con mucha cautela ya que no confía en el dragón. Eso que su mano está cerca de su garra. El dragón de titanio le pone el pequeño dragón que tenían en su garra y al hacerlo retira su garra. Adán, al ver eso, se queda sorprendido al ver que el dragón de titanio le daba el pequeño dragón verde. En eso Adán ve que el dragón de titanio se le queda viendo. ¿Quieres que lo use para curar tus heridas? En eso el dragón asiente con la cabeza. Bueno. Eso lo mínimo que puedo hacer por hacerte pasar un mal día. En eso Adán hace polvo al dragón. Y crea una pequeña bola de fuego de color azul y le pone el polvo del dragón. Así creando una bola de fuego de color turquesa. Listo. Esto te ayudará. En eso Adán se la muestra. Y el dragón de titanio, al verla, extiende su garra y Adán, al ver eso, le da la bola de fuego. En eso que el dragón de titanio tiene la bola de fuego en su garra, la hace explotar y al explotar no hace una cortina de humo, sino hace una pequeña onda de choque que dispersa unas partículas de color turquesa que al hacer contacto con el dragón de titanio le cura las heridas. Adán, al ver eso, se le forma una pequeña sonrisa al ver que el dragón de titanio se había curado de sus heridas. Pero Adán se queda sorprendido al ver que las partículas que le habían caído lo habían curado y se le forma una pequeña sonrisa. En eso Adán mira al dragón de titanio y ve cómo se aleja de él con su cría y Adán vuelve con Zarama. Zarama, oye Adán. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Acaso siguieron luchando? Adán no. Solo estaba hablando con él.
Eso lo decía con una sonrisa y Zarama lo mira con una ceja arqueada. ¿Por lo menos me puedes explicar cómo fue que curaste tus heridas? Eso lo decía con una ceja arqueada. Adán: fue gracias al dragón de titanio. Ya que él atrajo un de las gemas que usas para curarnos cuando salimos herido en los entrenamientos. Y al parecer esa gema tiene un poder de regeneración en donde se usa. Zarama-jun: ya veo. Bueno, entonces nos vamos. Adán: sí. Ya que Estrella debe de estar preocupada. Eso lo decía con una pequeña sonrisa. Espero y les haya gustado. Hasta el próximo capítulo.